Partido Comunista anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, libelo que sería presentado el próximo lunes 12 de julio y cuyo eje central son las dificultades que ha enfrentado la Convención Constitucional al inicio de sus labores. Analizamos esta acusación con el diputado de Evópoli, Luciano Cruzcoque. Diputado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Muy buenos días, Marian. Perdone, estoy en la entrada de Talca, así que me pilla en la carretera. Pero diputado, de recibirlo. Sí, claro, las intencionalidades políticas llevan a tomar decisiones que no son justas. Eso decía ayer el ministro de las Express, Juan José Ossa, refiriéndose a esta acusación que anunciaron los diputados del Partido Comunista. ¿Opina lo mismo? ¿Está en la misma línea? ¿Qué opina de esta decisión que han tomado algunos diputados de ese partido? A ver, en primer lugar, no solamente no hay justificación hoy día jurídica para pretender que el ministro Ossa haya abandonado sus deberes constitucionales, que es un poco porque es en donde se basan las acusaciones constitucionales. Pero acá el problema, y es parte de lo que nosotros le pedimos también al Partido Comunista ayer, es que por favor enumere ya las acusaciones constitucionales, porque muchos tendemos a confundirnos. La semana pasada se ingresaron dos acusaciones constitucionales, una firmada por el Frente Amplio del Partido Comunista y otra firmada por otro grupo de diputados, que no se pusieron de acuerdo en el texto. Esto la semana pasada contra el ministro de Educación, esta semana contra el ministro Ossa. Estamos a razón de más o menos una acusación cada 2 meses durante este periodo. No sé si son 13 o son 14, entonces usted me pregunta con toda razón, y porque tiene todo el derecho a hacerlo, ¿cuál es la justificación? Acá no hay justificación. Acá la justificación es sencillamente tratar de usar una herramienta de última ratio que tiene el Congreso, que es muy grave, ¿verdad? Esto implica la destitución de una persona por 5 años, como le pasó a Andrés Chadwick, ¿verdad? Y eso se vota primero por la Cámara y luego por el Senado, pero acá no hay justificación. Es absurda la acusación y esto, como le digo, la semana pasada una acusación, esta semana otra. Es un instrumento extremadamente grave y se ha frivolizado, se ha hecho un mal uso y lógicamente apunta a lo que apunta el Partido Comunista, que es a tratar de pervertir, de mal utilizar y de tensionar todas las instancias institucionales que pueden, así como lo han hecho también con la constituyente. Entonces, yo claramente considero que acá hay un intento sencillamente por tratar de hacer nuevamente un daño y no tratar de llegar a acuerdos, que es lo que le permite al Partido Comunista sacar adelante sus iniciativas, nada más. Diputado, respecto de esto, se señalan desde el Partido Comunista que se vulneró el artículo 133 de la Constitución porque el gobierno no dio las garantías para la instalación de la convención. ¿Son suficientes las explicaciones que ya entregó el gobierno por parte de los distintos ministros respecto de lo que pasó? Porque se señala y se hace una autocrítica también de que la responsabilidad estaba en las Express al no estar las condiciones para que la convención sesionara ese lunes como estaba estipulado. Es que, como le digo, ni siquiera, Marian, tienen hoy día las firmas. O sea, es una acusación que se dice que se va a presentar, necesitan 10 firmas, probablemente van a ser solamente las firmas del Partido Comunista, que tienen 8, ¿verdad? Y ya señaló la diputada Alejandra Sepúlveda que esto no tiene justificación. Ya señalaron personeros del PPD y de la Democracia Cristiana, como Matías Walker, que señalaron que no se van a dejar pautear por el Partido Comunista, porque no solo esto no tiene justificación jurídica, sino que esto no tiene tampoco justificación política y no tiene respaldo dentro de la misma oposición. Entonces lo que hace el Partido Comunista es actuar de por sí y ante sí, tratando de crear otra vez un nuevo problema al gobierno, sin siquiera aunar las fuerzas para conseguir los votos. Entonces, antes de entrar siquiera al argumento jurídico, uno lo mínimo que exigiría para una consecución constitucional es decir, mire, tengo la anuencia de la oposición, porque esto se tiene que votar al menos por mayoría absoluta. Y no tienen los votos y no los tienen tampoco para la acusación de la semana pasada, y al ritmo que van, ¿verdad?, se le van a acabar los ministerios para acusar, porque no podemos estar a razón de una acusación cada 2 meses. Es muy grave, ¿verdad? Y se pervierte finalmente el instrumento, y finalmente esto es como el cuento del lobo, pierde sentido la acusación. Entonces, claro, antes de ir siquiera a las razones jurídicas, primero las razones formales, no las tienen. Entonces, bueno, es un intento nuevamente de tratar de generar un daño político. Ahora, el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, señalaba que si se quiere tomar alguna determinación, que ojalá se haga después de las elecciones primarias. Ahí también marcaba un punto que esto podría ser para favorecer al candidato del Partido Comunista que va a estar en las elecciones del próximo 18 de julio. ¿Usted lo tomaría también por ese punto, que finalmente quieren poner un punto político para favorecer a su candidato presidencial? Mire, la ausencia recurrente en los últimos debates de Daniel Jadwe da cuenta de que cada vez que habla pierde votos.
Entonces el Partido Comunista está tratando de generar instancias de visibilización pública para tratar de apoyar una candidatura que va a la baja, que hoy día está incluso en posibilidades de perderse contra Boric, que ha tenido un mucho mejor desempeño. Tienen un problema interno y obviamente que la oposición tampoco se va a prestar, incluso la oposición más dura, que ha sido muy dura también con el gobierno, tampoco se van a prestar para un juego que al único que beneficia es al Partido Comunista eventualmente y a su candidato. Entonces, ¿qué sucede? Acá uno dice, están acusando constitucionalmente a un ministro, pero no lo están acusando por razones fundadas jurídicamente, lo están acusando sencillamente por razones políticas. Y eso a la ciudadanía yo creo que la tiene tremendamente agotada, sobre todo si usted piensa que esta es ya la 13ª o 14ª acusación. Jamás en la historia republicana del país había habido una seguidilla de acusaciones como las que ha habido durante esta legislatura. Lo que habla también de que hay un intento de tratar de obtener réditos de prensa y de opinión pública rápido. Por tanto, no solamente no tiene justificación, sino que la misma oposición que los acompaña en algunas cosas, esta vez no los está acompañando y los está dejando aislados y solos. Diputado, ayer Catalina Parot, militante de Bópoli, también se presentó ante la Convención Constitucional, ante los constituyentes, como la nueva secretaria ejecutiva de la Convención. Hubo varias críticas por parte de varios constituyentes señalando que se está haciendo una suerte de premio de consuelo por Catalina Parot, que es un cargo demasiado político, que se debió haber puesto una persona más técnica en ese cargo en reemplazo de Francisco Encina. ¿Cómo toma esas críticas que se hacen desde los propios constituyentes, además señalando que ese nombramiento debió haberse consultado con la mesa directiva de la Convención antes de haber tomado una determinación por parte del Ejecutivo? Mire, Catalina Parot es una persona que es abogada, ha sido ministra, es una persona que no es nueva en política. Este es un cargo que debe cumplir al menos dos requisitos. Primero, la comprensión política de que esta es una institución nueva y que se va a tener que atener a la tarea constitucional que tiene, que es finalmente escribir un texto para proponerle al país para ser votado en un plebiscito, uno, y dos, todas las garantías técnicas de que esto funcione claramente, ¿verdad? Aquí hubo un problema al principio que costó, que tuvo que ver con las instalaciones para que esto pudiese partir funcionando, lo cual no es raro tratándose de una institución nueva. Se presentó la renuncia de Francisco Encina y el gobierno tomó la determinación de nombrar a una persona que tiene todas las competencias, no solamente por su perfil profesional, sino porque además entiende la importancia política que implica esta constituyente. Así que no veo ninguna razón para que Catalina Parot no pueda ejercer un cargo de secretaria ejecutiva de un órgano que se va a relacionar con el gobierno por esa vía y que está teniendo todos los días, ya lo hemos visto, grados de autonomía mayor. Entonces, a la larga, esta va a ser más que una coordinación, el día que se necesite algo por parte de Sexpress o por parte del gobierno, que va a ser día progresivamente menos, va a haber una persona encargada y que tiene la experiencia para hacerlo. Diputado, usted como representante del Poder Legislativo, ¿cómo toma la declaración que se realiza ayer por parte de la Convención Constitucional respecto de los detenidos post-estallido social? Una declaración en la que se emplaza al Congreso, específicamente a la Comisión de Constitución del Senado, a tramitar rápidamente el proyecto de ley de indulto general. Señala también explícitamente que no se quieren entrometer en otro poder del Estado, pero finalmente se saca esta declaración respecto de los llamados presos de la revuelta, según algunos constituyentes. ¿Cómo lo toma usted este emplazamiento que se hace al Poder Legislativo? Mire, yo creo que la Convención Constitucional, donde se han depositado muchas esperanzas de muchas personas de que se pueda llegar a una propuesta de texto constitucional, porque esa es la misión que tiene un plazo definido por la Constitución, por las reformas que se hicieron, que están avaladas por la enorme votación que hubo el día de la votación de octubre. Tiene también un mandato, que es un mandato claro, que es precisamente presentar este texto para que resuelva finalmente el pueblo en una votación, y tiene también presupuesto asignado para aquello. Lo que hemos visto en los últimos días, y eso es lo lamentable, porque hay muchas personas que han puesto mucha esperanza de que esto se lleve adelante en un proceso racional, serio, se está escribiendo una constitución, ni más ni menos, es primero los presos de la revuelta. Segundo, aumento presupuestario para aumentarse gastos de asignación. Tercero, ampliar la mesa de 3 a 9 miembros. Y mientras, ni siquiera nos hemos centrado en el reglamento. Anunciaron que se iban a demorar al menos 3 meses en el reglamento. Entonces, parte de la ciudadanía también ve con un poquito de asombro
que esto empieza a parecerse bastante a esa misma política y al mismo parlamento que ellos critican. Ellos no tienen facultades para pedir que el Congreso, que el Parlamento revise nada. De hecho, no, la Cámara tiene dentro de sus potestades la generación de proyectos de resolución, asunto que no existe en la Convención Constituyente. Como le digo, tiene un mandato, tiene un presupuesto, cuesta harta plata, ¿verdad? Y tiene también un plazo. Deben cumplir con aquello que el pueblo de Chile les mandató, que es proponer una nueva constitución para que sea votada precisamente por el pueblo y atenerse a lo que deben hacer y no a asuntos anexos. Perfecto, diputado. Vamos a ver entonces si el próximo lunes se presenta esta acusación constitucional. Luciano Cruzcoque, diputado de Bópoli, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted.